Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Chaparro. Soy el artista de las obras Los Ojos de la Casa y Tan Lejos y Tan Cerca. Soy artista plástico y especialista en fotografía, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy quiero compartir un poco del proceso de la obra con ustedes. Fue una obra que surgió en el marco de la pandemia, en una comisión que hizo el Banco de la República en el marco de Imagen Regional 9. Para ese entonces Imagen no se había podido desarrollar, básicamente pues porque habíamos entrado en confinamiento y el banco se le ocurre a los artistas que habían sido seleccionados para esa fecha en el 2020 eh, invitarlos a desarrollar una pieza en la cual se generara una reflexión sobre el interior y el exterior de la casa, sobre todo pensando en la fachada como un elemento o una interfaz en la cual uno podría pues interactuar entre ese interior donde todos nos habíamos confinado y ese exterior donde podíamos interactuar con los vecinos. Entonces surge en primera instancia Los Ojos de la Casa como un proyecto en el que yo ya había venido trabajando. En mi obra ha sido muy constante la idea de la ventana como un puente entre pues, el exterior y el interior de la casa, pero también la ventana como un elemento que se relaciona mucho con la mirada, con los ojos, con la cámara oscura. Ustedes saben que la cámara o el principio de la cámara fotográfica es la esténope, ese huequito a través del cual pasa la luz y básicamente viaja la luz del exterior hacia el interior de la casa. En el caso particular, yo siempre había observado las ventanas como elementos claves en la configuración de mis imágenes, a través de las cuales pues venía trabajando como con la iluminación natural de mis escenas, pero también pensando cómo la ventana se convierte en un elemento importante para poder generar ese puente entre la intimidad y los espacios públicos. De igual manera, había venido trabajando o teniendo un interés por el archivo, por los álbumes fotográficos familiares, imágenes que han venido como habían sido construidas por mi familia y pues en general por casi todo, digamos, las familias latinoamericanas a mediados de los 70, con un fuerte desarrollo en los 80s y principios de los 90s, la construcción de esos álbumes donde se generaban básicamente prácticas de fotográficas, de eventos, de situaciones especiales para la familia. Yo observo estas imágenes y básicamente hago un cruce con las ventanas. Me baso un poco como en ese dicho popular en el que se habla de que los ojos son a través del cual, el espacio a través del cual nosotros podemos ver el alma de las personas, ¿no? A través de los ojos podemos llegar a intuir, a sentir un poco como a ese ser en nuestro interior. Entonces encuentro básicamente en la fachada, en las ventanas, hago como un paralelo simbólico en el que las ventanas se convierten en esos ojos de la casa y a través de esos ojos podemos llegar a intuir, a sentir un poco como esa alma de quienes están habitando allí. Entonces empiezo a proyectar desde el interior, desde las habitaciones, esos álbumes fotográficos, esos archivos, configurados a través de unos ensayos de video, ¿no? Primero hago un proceso de escaneo, de revisión de esos archivos, de clasificación, de organización temporal, y empiezo a generar unas narrativas en términos, digamos que del video. Enmarco esas fotografías teniendo en cuenta las formas de las ventanas de mi casa y en esas enmarcaciones empiezo a generar esas relaciones entre los personajes que voy identificando. Entonces progresivamente el video inicia básicamente con la fotografía más antigua que encontré de mis abuelos, y posteriormente empiezan a aparecer mis tíos, mi madre, empiezan a verse como en sus diferentes momentos, de cuando llegan a la casa en Patio Bonito, cuando empiezan a hacer como algunos eventos allí, y mi llegada a la casa, ¿no? Desde que mi mamá me tiene en la barriguita, muchos eventos de mi infancia, de mi adolescencia, y terminó básicamente con un retrato de mi abuela, porque digamos, de los habitantes originales, que era mi abuela y abuelo, y es la única que sigue viviendo allí. Eh, Esa acción la venía realizando, digamos, durante un tiempo allá en Patio Bonito, que es el barrio en el que se realizó la acción. Normalmente como a las 7 8 de la noche, yo lo que hacía era como que extendía un poquito más el velo de la cortina,
y desde el interior pues hacía la proyección todas las noches y a veces salía, hacía algunos registros, pues hacía observación a ver quién se quedaba observando un poquito, ¿no? De pronto una mirada desapercibida de los vecinos a veces generaba un poquito como esa reacción que era lo que yo quería, ¿no? Como que el barrio, al ser un barrio que estaba en confinamiento, pero que de todos modos habían personas que pasaban y llegaban en las noches de sus trabajos, porque mucha gente seguía trabajando. En esos momentos en particular me interesaba mucho como esa observación de la gente, como pensar en que allí había alguien eh, latiendo como en la vida de la casa. Es una obra en ese sentido que me parece muy importante de analizarla desde una perspectiva simbólica de cómo nosotros los seres humanos eh, le otorgamos a los espacios vida, ¿sí? Como las casas para mí, en mi perspectiva de la vida, las casas se vuelven como entes que van mutando y que van naciendo, muriendo y renaciendo dependiendo, digamos, de quién habita el nicho, el lugar. Y esa vida, ese latir de la casa, básicamente está sujeto a la manera en cómo el ser que vive allí, pues interactúa con ella. Bueno, y por otro lado, está Tan lejos y tan cerca, que fue una segunda obra que se comisionó. Yo recibía las instrucciones, enviaba los ojos de la casa como instrucciones a otro artista en otro lugar del país y recibía las instrucciones de otra artista, que en mi caso me tocó una artista de Medellín. De ella, básicamente lo que hago es que ella me invita a generar un ejercicio performático de subirme a la terraza o mirar por las ventanas a mi alrededor y generar una relación sensible con ese entorno. Fue como muy genérica en ese sentido, pero yo me fijo de nuevo, ventanas. Me fijo mucho en las ventanas, para mí son importantes. Y allí voy a empezar a hacer ese reconocimiento de la estrechez de las casas en el barrio. Son casas muy juntas unas de otras, donde es muy fácil tener ese reconocimiento de la intimidad del vecino a través de las ventanas. Entonces empiezo a hacer pequeños videos voyeristas de los vecinos asomándose sin que ellos se den cuenta. Y hago una colección de videos que posteriormente pues los voy a recopilar y los voy a organizar en dos ventanitas. Entonces un video que tiene dos ventanas que se van intercalando, digamos que progresivamente, y en una de ellas salgo yo interactuando con uno de los vecinos. Así pongo también interactuar entre otros vecinos. El diálogo visual ahí, de los gestos, de la mirada, de esa relación que a veces tenemos, que es un poco distante, pero al mismo tiempo como humana, en ese impulso como de observar y generar ese reconocimiento del otro. Ese video también se proyectó en las noches, básicamente lo proyecté en una fachada posterior a mi casa, que no tiene ventanas, es una fachada trasera, pero que es muy reconocible, digamos que en el sector por la altura del edificio. Y igual, básicamente en ambos casos lo que hice fue como reproducir básicamente esa fachada a un formato grande para que el espectador sintiera un poquito como esa proximidad con esas edificaciones. Y se proyectaron estos videos, se retroproyectaron pensando un poquito como en esa relación original del espacio. Ya lo que es la galería, hubo un ejercicio muy bonito que se realizó con Nelly, que fue pensar un poco como en esta ventana posterior, esta vista a los cerros, esta vista que desde un punto de vista muy distinto socialmente hablando, económicamente hablando, contrapuesto a Patio Bonito, que hace parte un poco de mis intereses actuales con el colectivo que tengo con Sac Lebrun, en donde nosotros venimos reflexionando un poco como en esas tensiones sociales que hay del tener un paisaje frente a la ventana. En este caso, desde en cuenta que son fachadas muy típicas, reconocibles de barrios de estratos bajos, pero que se superponen a estas ventanas, y el superponer estas vistas y estos recuerdos en estos reflejos de la ventana para nosotros fue, pues en mi caso, para mí fue muy importante en este ejercicio de la nueva instalación de la pieza, porque me permitió pues básicamente anclarlo a estas reflexiones que he venido teniendo desde hace un tiempo atrás. Muchas gracias por esta visita y nos vemos.